Autoelectrónica y autoservicio Impacto, donde nuestro servicio será tu mayor alternativa. Bueno, voy a hablarle voy a hacer una explicación, voy a tratar de ser breve, pero muy explicativa para el tema de lo que es el cuerpo de aceleración. Podemos verlo por acá. Vamos a hablar acerca de sus componentes, su funcionalidad y digamos cómo poderlos diagnosticar. Lo importante de saber cómo está constituido, y al saber cómo está constituido nosotros podemos reparar, solucionar y saber si la falla proviene de acá o no. Entonces, ¿por qué les voy a hacer el video? Porque ya me lo han pedido y quería mostrarle, aprovechando que tenemos unos cuerpos que estábamos desarmando y que hemos cambiado esta semana. Aproximadamente tuvimos casi 3 vehículos con falla de cuerpo de aceleración. Entonces eso quiero aprovechar. Recuerde que Autoservicio Impacto es un taller especializado en la marca Renault. Por ende vamos a explicar más a detalle a Renault, pero sin embargo voy a hablar acerca del cuerpo de aceleración de Ford. Voy a hablar acerca del TPS, este es una D-Max Diesel, y voy a hablar acerca de Logan, Duster, modelo viejo, tecnología modelo nuevo, y este es Renault Kwid o Kawi, como la gente le llama. Saludo a mi hermana que siempre está allí pendiente, y bueno, para que también aprenda para cuando le toque reparar su propio vehículo. Entonces voy a hablar acerca de su estructura, sus componentes electrónicos, y vamos a comenzar con este que está. Voy a comenzar de qué es un cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración, voy a hablar a gasolina, ya que los términos a diésel cambian totalmente. La funcionalidad en diésel no es igual al de gasolina. Voy a hablar acerca de la referencia en que diésel no necesita tener entrada de aire para acelerar en cuanto al funcionamiento, porque la relación de compresión entre gasolina y diésel cambia totalmente su estructura, mientras que gasolina sí necesita tener apertura para poder hacer un cálculo de la relación entrada de aire combustible. En diésel no, diésel necesita tener combustible para que pueda acelerar, a diferencia de gasolina. Diésel, entre mayor combustible, mayor aceleración. Obviamente tiene que tener entrada de aire para que pueda tener una mezcla homogénea. En gasolina necesita aire y gasolina a la misma vez para que pueda acelerar. En cuanto a tener el control, hablando de cuerpo de aceleración, esto es tener un control abierto, cerrado. Quiere tener el relenti, él está cerrado y aquí él va monitoreando por medio de un motor, que ya vamos a hablar acerca de cómo funciona y cuál es su comportamiento dentro de un cuerpo de aceleración. En diésel, para que más o menos me entiendan, la veleta está abierta cuando está encendido en relenti. Ya no necesita saber aire y combustible por medio del cuerpo de aceleración, ya que él lo regula por medio de la presión del diésel. Entonces, para comenzar, voy a hablar acerca de un TPS, que esto va conectado a un cuerpo de aceleración, valga la redundancia. Por ejemplo, de esta manera, cuando se acelera, pero ya esto trabaja por medio de una guaya, se acelera, él lo que hace es que mueve esta posición y cambia la posición. Acá la computadora entiende la intención del conductor. Cuando yo acelero y le estoy diciendo a la computadora por medio de un cable, el cable se transmite a una veleta que tiene y un eje que hace que mueva, suba, baja, dependiendo la intención del conductor. Por medio de esta señal la recibe la computadora o la SM de motor y le dice a la computadora, el usuario quiere acelerar. Entonces él da la señal a la computadora y la computadora reacciona a esta señal, acelera, disminuye. Entonces muchas de las fallas, hablando acerca de Renault, que usa este tipo de TPS, no pero este tipo de tecnología. Recuerde que nosotros nos basamos a la tecnología.
Yo no voy a colocarle acá un TPS de Renault para que usted me entienda. Esto es diésel. Acá hay relativamente dos TPS o sensor de posición del pedal de aceleración. Entonces yo puedo usar cualquier tipo de sensor porque nosotros trabajamos con tecnología. Si yo aprendo a reparar, yo aprendo a diagnosticar porque conozco su funcionalidad, entonces yo puedo reparar cualquier otro tipo de vehículo. Por eso que acá nos llegan otro tipo de marcas y a pesar de que somos especialistas en la marca Renault, podemos solucionar, porque el principio de este TPS es el mismo en Ford, en Chevrolet, en Mazda, Hyundai, Kia, lo que usted quiera que tenga este tipo de tecnología. Entonces es muy importante saber su comportamiento. Para hablar en el caso de Renault, esto, como les dije, la computadora necesita tener esta señal de apertura que lo que hace es que esto internamente es un potenciómetro que va alimentado, cuando hablamos de 3 cables, va alimentado 5 voltios, que es los 5 voltios que emite la computadora. La computadora emite 5 voltios, lleva negativo o masa, entonces allí cierra el circuito. Al cerrar el circuito ya solamente depende de que el voltaje baje o sube dependiendo la posición. Muchas de las fallas que no hemos encontrado en Renault nos pasa en Megane, la primera generación, nos pasa en digamos de Megane, nos pasa en Sandero, Logan, que la gente le mueve el tornillito. Voy a buscar acá, aunque no lo tengo, pero algo así, si se da cuenta, ese tornillito lo mueven para subirle y bajarle las revoluciones. Pero él lleva un sistema electrónico que él necesita saber en qué posición está en mínimo, en qué posición está en el tope. Entonces él tiene que hacer un cálculo matemático para poder, si está en relenti, él envía el combustible necesario y controlar la IAC, que es por acá no la tengo, es el control de paso de aire, que yo ahorita voy a enviar a buscar uno. Es el que controla el paso de aire. Entonces, muchas veces me he encontrado en Renault que está acelerado. Por ejemplo, el manual me envía a que él tiene que tener un porcentaje en su totalidad del 100, tiene que tener un 10%. Ahora, me lo he encontrado que tiene un 20%. Aunque en Renault me dice posición cerrada o pie suelto en relenti. Pies accionado quiere decir que está en el recorrido entre el mínimo y el máximo y el tope. Entonces yo tengo que hacer una verificación con el escáner cuando está cerrado, pie suelto, cuando está accionado y cuando está full o a tope. Entonces me he encontrado que está a un 30% y el carro está acelerado, falla. ¿Por qué? Porque él está recibiendo una orden. La computadora dice, él tiene el pie puesto en el acelerador. Y entonces, ¿cómo cree que yo voy a bajar las revoluciones si hay una demanda? La demanda es que él quiera acelerar, pero resulta que la falla está que el tornillo está muy apretado. Entonces, al entender esto, ver cómo trabaja, cómo debe funcionar, entonces yo puedo hacer una medición, la cual ya está alimentado 5 voltios, está alimentado masa. Entonces, la computadora necesita una respuesta. Ella emite 5 voltios, pero ella espera tener una respuesta para hacer el cálculo. Por ejemplo, está enviando 5 voltios. Si ella recibe los 5 voltios, es porque el sensor está malo. Porque hay una medición o la computadora tiene una programación para poder dar un código de falla. Ya que esos son unos bits que recibe, o vamos a decirlo, unos valores para que me pueda entender si usted no sabe nada de electrónica. Él está diseñado para, si él tiene 5 voltios, el rango de falla es 4.5 voltios hacia arriba está fallando. Puede decir circuito alto o circuito abierto. Pero de 0.5 hacia abajo también está fallando, puede decir en cortocircuito, todo dependiendo el vehículo
que nos puede dar ese código. ¿Cuál es rango de funcionamiento? 4.5 hacia abajo y 0.5 hacia arriba. Entonces son los topes para no dar códigos de error. Si yo veo en el escáner y me está marcando un 30%, él nunca me va a decir que el TPS está fallando, él simplemente está trabajando en un rango de operación. El tema está que ese rango de operación no debe estar cuando esté en relenti. Entonces ahí es donde tenemos que interpretar y saber cómo funciona para nosotros poder tener una respuesta al cliente y no tener que estar cambiando este TPS, en el caso de Renault, cambiarlo porque es que la falla es eso, o cambiar la IAC porque la falla es eso. No, ni el IAC ni el TPS está mal calibrado. Toca es llevarlo a su posición inicial y de ahí entonces es que podemos diagnosticar si está bueno o está malo. ¿Cómo yo lo puedo diagnosticar? Con el escáner yo voy acelerando y él va subiendo el porcentaje gradualmente sin tener interrupciones. Me he encontrado con TPS que me da código TPS, pero en relenti está bien. Resulta que me falla en un 30-40% que tiene problema las pistas. Él internamente tiene unas pistas así como este. Si se da cuenta es como, acá hay 5, tenemos 5, ahí hay pistas que él lleva unos dientes o digamos unas uñas que lo que hace es que se va moviendo. Voy a ponerme por acá. Se va moviendo y acá lleva, porque este es unas pistas de carbón y por lo tanto es conductivo, y él lo que va haciendo es que va cambiando su resistencia. Entonces, en ese caso puede estar bueno voy a buscar por acá, puede estar bueno en el inicio, pero puede que esté abierto en 30-40%. Cuando usted pasa por ese lado, él automáticamente va a notar un cambio de voltaje y da el código de error. ¿Por qué? Porque pudo bajar a 0.5 o pudo subir más de 4.5 voltios y dio el código de error. Entonces así es que piensa la computadora. De pronto creo que se va a alargar un poco el video, pero quiero que usted pueda entender cómo diagnosticar y que Autoservicio Impacto no solamente tenemos soluciones para todo este tipo de falla, sino que también nos gusta que usted pueda aprender y sepa cómo diagnosticar un TPS. Esto puede aplicar para diésel, puede aplicar para gasolina, para cualquier tipo de vehículo, siempre y cuando tenga esta tecnología. Podemos ver en Nissan usa 2 TPS, podemos ver en otro tipo de vehículos que vienen con 6 cables, 4 cables, 5 cables, 6 cables, 8 cables, dependiendo del diseño o la fabricación del fabricante. Entonces comenzamos con el cuerpo de aceleración que lleva este TPS. Por un lado lleva el IAC, que voy a tratar de ver si uno de los técnicos... Ezequiel, a ver si me trae el IAC para que pueda entender que del IAC y el TPS... Mijo, hazme el favor y me traes la IAC que está en el Corsa, acá en la guantera. Entonces, para hablar de que pasamos a esto y ya vamos por esto, que acá todo cambia. Entonces voy a tratar de ser lo más rápido posible para que pueda entender, pero también quiero que entienda. Acá tenemos una válvula de paso de aire, una válvula IAT o IAC en su sigla. ¿Qué pasa? Esto va en un cuerpo de aceleración. Estos son los componentes electrónicos. Uno envía la señal a la computadora y este recibe, este actúa. Este es un actuador, un sensor actuador, y este es un sensor que lo que hace es que da una señal. Este es un esclavo de la computadora. ¿Por qué? Porque él actúa según lo que la computadora quiere, si abrir o cerrar el paso de aire. Cuando él está en relenti, porque él únicamente trabaja cuando está en mínimo, señales mínimas o en relenti, él abre, cierra el paso para mantener. Cuando usted prende el aire acondicionado, tiene demanda de potencia,
abre el cuerpo o lo cierra para que entre aire y automáticamente él pueda mantener las revoluciones estables. Esa es la función. Él obedece a la computadora. Muchas veces la gente cambia este actuador y resulta que la falla está acá. ¿Por qué? Porque está mal graduado y él tiene un 30% donde debería trabajar a un 10% y él está diciendo acelera. Por lo tanto, manda abrir el paso de aire para que el carro pueda acelerar. Esa es la señal, él responde a la señal de la computadora. Si está fallando la computadora, él va a recibir una señal errónea y resulta que va a fallar también, se va a quedar trabado, va a quedar arriba o se apaga. Entonces, esto era un componente o sigue siendo un componente, un cuerpo de aceleración. Por un lado está la IAC, paso de aire, y por un lado el TPS, que es el que responde o el que le envía la señal a la computadora de la intención del conductor. Aquí es donde dice la computadora, él está acelerando o está en relenti. Bueno, de esto pasamos ahora a la nueva generación. Digamos, podemos hablarle de la primera generación, TPS, IAC. Pasamos a la segunda generación de Renault. Esto es una Duster 2013. Como podemos ver, acá tenemos una bobina. Esto viene siendo esto. Mira que cambia su estructura totalmente, pero sigue siendo, hace la misma función. Entonces, ya no está esto, sino que está esto en la segunda generación, hablando de un cuerpo de aceleración tecnología BDO. Entonces, acá como puede ver, tenemos en su cuerpo tenemos unas pistas, las mismas pistas que trae este cuerpo de aceleración, el pedal de aceleración o el TPS de aceleración interno. Trae esas mismas pistas y ahí hace la función. Pero acá no lleva, si se da cuenta, no lleva ningún cable, ningún alambre del pedal de aceleración, sino que ya él trabaja con un sensor TPS o un APP1. El pedal de aceleración trabaja con unos potenciómetros ya internamente. Entonces acá ya no depende de un alambre, sino que depende de un pedal de aceleración que le envía a la computadora interpreta la intención del conductor, ya no por medio de un cable o un alambre, sino por señales electrónicas, llegan a la computadora, de la computadora reacciona a la aceleración, abre y cierra. Entonces ya aquí cambió su estructura, ya aquí no me voy a encontrar un alambre, ni un cable, ni tampoco cómo poder graduar. Si se da cuenta, ahí yo no puedo graduar, porque esto va acá cerrado. Ya acá yo no puedo graduar la mínima. Si está arriba, si está abajo. Hay que subirle, hay que bajarle. No, ya eso cambió. ¿Por qué? Porque ya esto es más dependiente de otros sensores, otros componentes, otros sensores periféricos a la computadora. Entonces, pasando a la segunda generación, para llamarlo de esa manera, tenemos el TPS, que aquí serían dos TPS, APP1 y APP2, que están internamente. Acá, en el caso de Megane, solamente tiene una sola pista. Acá tenemos dos pistas. Tenemos dos señales. Acá eran 5 voltios, acá tenemos dos 5 voltios y dos señales de respuesta. ¿Por qué no una y por qué ahora tenemos dos? Entonces, como los vehículos cada vez tienen mayor tecnología, entonces tienen que ser más precisos, tienen que ser mucho más, digamos, eficientes y tener también, salvaguardar la vida y la integridad del usuario. Y ya le voy a explicar por qué. En este caso, nosotros podemos hablar de que la guaya, si se llegase a partir, la guaya quedaba, el alambre quedaba, o el vehículo en relenti, no había problema. En este caso, ¿qué pasa? La computadora ya lleva una programación. Este cuerpo de aceleración electrónico, ya nosotros, para poder, muchas veces también nos llegan muchas fallas
en este caso, de que el cuerpo de aceleración lo bajan y queda fallando y el carro queda En muchos de los casos, disculpen la interpretación onomatopeya que hago, pero más o menos para que me entienda, el carro queda o queda que usted lo acelera y queda en 2000 revoluciones, acelerado. No tengo un motorcito para poder, o un alambre para poder bajarle y subirle la mínima, sino que ya esto va de manera electrónica. ¿Qué tengo que hacer yo? Irme a la computadora o a la máquina de diagnosis, programar el cuerpo de aceleración, que sería un reajuste, reajustarle los topes, para que él pueda entender de que esto fue reemplazado o se le hizo mantenimiento. Entonces yo darle una orden a la computadora que reinicie todos sus valores y comience de cero. Ahora, si ya hay una falla, obviamente me va a volver a salir el código, pero si la falla era de que está inestable, era por tema de programación. Entonces sabemos que ahora hay dos pistas, dos señales. ¿Por qué tiene que ser dos señales? Porque ahora las señales tienen que ser más precisas. En este caso que había una, hablando de Megane, de Logan, de Megane, Logan, Sandero, que trae el mismo cuerpo de aceleración o el mismo motor. ¿Qué pasa? Que podemos hablar de que era una sola, ahora son dos. ¿Por qué? Porque él hace una comprobación. En este caso hay una comprobación para ser más precisa. Él ya no solamente va a enviar una, sino que va a enviar dos señales. ¿Por qué? Porque si no es muy preciso, lo que va a hacer es que el carro va a quedar en relenti y va a dejar de acelerar. Es una manera de bloquearse, es una manera de interpretar de que el vehículo está fallando. ¿Por qué? Porque si eso no fuese de esa manera, entonces el carro podría quedar acelerado y podría haber un accidente. Entonces los ingenieros que diseñaron esto pensaron en que ahora ya no depende de una guaya, de un alambre, sino que ya todo es electrónico. Entonces tenemos que buscar medidas de seguridad para que no nos vaya a fallar o el vehículo, no vamos a tener problemas con los usuarios. Recuerde que las actualizaciones de los vehículos en cuanto a la norma de emisiones, vamos por Euro 6, de contaminación del ambiente, los vehículos ahora que son más eficientes que antes, son menos contaminantes que los de antes. No es que los vehículos ahora tienen más potencia y el que lo fabrica para el uso, digamos, el uso de trabajo normal, para ejecutivos, para el uso de transporte particular, digamos, sacando los vehículos de competición, que ya ahí hay normas que no se cumplen. En el caso de Bugatti, digamos, vehículos con 12 cilindros, que ellos sí contaminan, tienen alta contaminación, pero ellos aportan, porque son vehículos que son muy costosos, aportan para reforestar, digamos, vamos a llamarlo de esa manera, reforestar lo que están contaminando sus vehículos. Entonces, en este caso, que son vehículos muy básicos, muy sencillos, digamos, podemos hablar gama baja, podemos hablar gama media, baja, ellos necesitan es que contaminar menos. Entonces ahora ya no va a depender de un alambre, de que el mecánico pueda aflojarlo o subirle, bajarle las revoluciones o subir las revoluciones, sino que él lo controla electrónicamente. La computadora, y hace un cálculo entre el sensor de temperatura, sensor MAP de presión atmosférica y otros componentes que tengan que ver con las emisiones. Entonces ellos lo fabrican es para no contaminar. El primer objetivo de las precauciones de que el vehículo se bloquea, que ya no acelera, es porque si hay una falla en el cuerpo de aceleración o en el pedal de la aceleración, lo primero que hace es que bloquea la inyección. ¿Por qué bloquea la inyección y queda en relenti? Para que usted no se quede varado, porque es que ellos ahí no tienen el control de cuánto está emitiendo los gases, o hay mucha inyección, no hay una mezcla homogénea, entonces está contaminando. Todo esto tiene como prioridad es la contaminación del ambiente. No se vaya que el carro mío es más potente porque el que lo fabricó es porque yo quisiera, en el caso de las tecnologías Skyactiv, en el caso de Mazda, en el caso de los componentes como los variadores de levas,
Eso lo determinan no para que tenga un mayor desempeño en que el vehículo pueda correr más. Todo va relacionado a no haber contaminación. Entonces, ese es el primer objetivo por el cual las tecnologías van avanzando. Vamos con la segunda generación, en el caso de las Duster. Esto lo puede traer también una Kangoo, que ya viene siendo 2013, 2014. Entonces, ya ahora no acelera por medio de la guaya, sino que trabaja con este tipo de bobina. Ya es una bobina. Lo que hace es que se genera acá un campo magnético, electromagnético, y él abre y cierra. Pero ¿cuáles son esas señales que controlan? Primero voy a hablar de que la señal que llega de la computadora en estos dos pines del centro, que son señales PWM, que en su sigla viene siendo Pulse Wide Modulation, que viene siendo un pulso modulado. Es una señal modulada que ya después les voy a explicar de manera técnica cuál es la señal PWM. Simplemente lo que hacemos es que él tiene una modulación por ancho de pulso. ¿Qué es la modulación por ancho de pulso? Que él puede subir o bajar sin cambiar la frecuencia. Eso los explico después, pero para interpretarlo de manera coloquial, la señal PWM es la que controla el movimiento preciso, que no haga una locura, sino que si usted medio lo toca, le está enviando la señal. En el caso del pedal de aceleración, él va a abrir y cerrar, entonces lo controla la computadora por una señal PWM que llega hasta esta bobina, y esta bobina por medio de un campo magnético mueve este embobinado y mueve esta masa. Abre, cierra, aquí ya no hay nada, esto se mueve por el efecto del campo electromagnético que genera la señal PWM, que es la modulación por ancho de pulso. Entonces, cuando él lo mueve internamente, él tiene esas pistas y da una lectura. El principio cambió de acelerar, pero sigue siendo la misma señal, ahora con dos. Entonces, para yo diagnosticar este cuerpo de aceleración, ya no voy a verificar una sola señal, sino que voy a verificar dos. En la mayoría vienen con 6 pines, pueden haber 8 o 9 pines. Si nos damos cuenta, Renault Duster, Ford lleva 6 pines, Logan, modelo nuevo, 6 pines, Renault Kwid, 6 pines. La mayoría llevan 6 pines porque llevan un principio. Entonces, vamos con la segunda generación. Ya el video se va largo, pero bueno, quiero que usted por lo menos entienda cómo diagnosticar un cuerpo de aceleración y cuáles son los pasos que hay que hacerlo. PWM, la señal que lo controla son los 2 primeros pines. Hay 4 pines que quedan. Esos 2 pines conciernen a solamente la aceleración, pero los otros 2 vienen para las 2 señales que emite la computadora, que en este caso solamente enviaba los 5 voltios, en este caso ya son 2 5 voltios, y ahora él tiene que recibir esa señal. Muchas de las veces las señales van digamos, en sentido opuesto. Mientras que una va subiendo, la otra va bajando. ¿Para qué? Para tener una precisión. Entonces, eso es lo mismo con este mismo principio, pero acá vamos a recibir 2 señales. Tanto como recibimos, emite 2 señales que la recibe la computadora. Y la computadora interpreta en qué posición está, si está a tope, si está en relenti. Entonces puede controlar la mínima. Cuando prende usted el aire acondicionado, hay más demanda de potencia, necesita tener más aire. Cuando él abre, no solamente está abriendo, valga la redundancia, para el paso de aire, vamos a ponerlo por acá, el paso de aire, sino también él va subiendo la inyección. ¿Por qué? Porque esos TPS es para saber en qué posición hay y hacer una mezcla homogénea
una relación de aire-combustible para que pueda tener una buena explosión, para que pueda tener un buen comportamiento en el motor interno o en los cilindros internos. Pasamos de segunda generación, vamos a hablar ahora de, pongamos, la tercera generación. No quiere decir que son 3 generaciones, sino que estoy hablando del cambio que tiene. Acá hay pistas donde aquí pasan los dientes, lo que les hablé, las uñas, para hacer una medición. Entonces, en la tercera generación, este es Logan, si se da cuenta, aquí hay un motor por escobilla o por carbones. Este es un motor inductivo. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? El funcionamiento viene siendo lo mismo. Igual son 2 señales PWM, pero uno trabaja de manera inductiva y la otra maneja carbones, un motor a carbón que maneja el mismo principio de los motores de arranque. Entonces voy a hablarle acerca de este cambio. Acá hay pistas, como en este caso del Ford. Voy a hablar del beneficio del uno, el pro y el contra. En este caso ya no hay pistas, a diferencia de este, que ya ahí no hay ninguna pista, sino que hay un vástago o una masa. Diferencia en la tercera generación, para decirlo de esa manera y me entienda, ya aquí estas pistas tienen un pro, tiene un contra, a diferencia de esta. Esto se trabaja de manera inductiva. ¿Qué beneficio puedo tener yo con esto? Que ya no hay un roce físico. Aquí tenemos fallas en que estas pistas se dañan, se parten con el paso del tiempo por el uso, lo que hace que se desgastan y ya la señal no es precisa. En este caso ya no necesita tener esa pista y ya no hay un contacto físico. Por lo tanto, le puede dar mayor durabilidad al funcionamiento. ¿Por qué? Porque ya aquí no hay contacto, sino que por medio de una señal de inducción que entra acá, él puede moverse para arriba y para abajo. Entonces, cuando yo muevo, ahí hay un campo magnético que él sabe la posición. Entonces, ya aquí yo no voy a encontrar ninguna pista, digamos, de carbón, sino que ahora las señales son inductivas. Ya esto es un módulo electrónico que internamente, esto es una tecnología denso, muy parecido a cómo trabaja Toyota. Entonces, internamente él lleva unos componentes electrónicos que van a hacer ese cálculo matemático. En vez de ser esas pistas que se arrastran acá, aquí hay ya un módulo electrónico que envía esa señal. El principio sigue siendo lo mismo, pero con componentes diferentes. Por ejemplo, la intención, que es lo que nosotros tenemos que entender, de apagar el foco, yo lo puedo hacer, encender y apagar por acá. Pero hay switches de manera que trabajan por Wi-Fi, donde yo con un botón lo apago. El principio, ¿cuál es? Apagar, encenderlo, abrir, cerrar. En este caso no importa qué tipo de tecnología, al final la computadora necesita tener el mismo resultado, sea con un módulo inductivo o por pista de carbón. A la final la computadora va a recibir las mismas señales. Esto lo hicieron para tener mayor durabilidad, porque ya no hay ningún roce físico y este sí lleva ese roce físico. Entonces esa es la ventaja entre uno y el otro. Entonces acá vemos este piñón, cómo trabaja. La señal PWM llega a estos 2 pines y este motor lo que hace es que abre y cierra. El principio sigue siendo el mismo, pero con componentes diferentes. Máximo, relenti. Este es el piñón que se encarga de transmitir la potencia del motor y poder mover este piñón, que aquí dentro es donde va
hacer el campo, va a ser un campo magnético para poder mover, y él tiene aquí unas guías. Esa guía es la que le va a dar la señal si está en el 2, 3, 5 hasta el 100% de la posición del acelerador, para así hacer el cálculo matemático en qué posición está el pedal o no. Pero el principio sigue siendo lo mismo que este. En el caso de la segunda generación, lleva 6 pines, también 2 señales para el motor de paso, por señales PWM, por ancho de pulso, por la modulación de ancho de pulso, y el principio también 2 señales que retornan, que son APP1, APP2 del cuerpo de aceleración. Entonces ahí entendemos que es el mismo principio. En el caso en el caso del Renault Kwid viene siendo lo mismo, ya la tecnología cambió. Acá vemos que lleva un vástago, que es una masa, que es la que va, el acelerador se va a mover y ahí va a interpretar qué posición está. En este caso, como podemos ver, la lectura se da con el mismo principio de manera inductiva, pero ya él lleva aquí va directamente al componente. Este digamos componente electrónico, este driver, transistor, como usted lo pueda conocer, él lleva acá ya la manera de cómo poder sensar, porque él pega, ese componente pega precisamente acá, si se da cuenta, por inducción. Este es un imán, así como pasa con, por acá lo tengo, se me fue, así como pasa con mira que tiene un imán para generar el campo magnético. En este caso lo lleva en este caso va aquí. El principio sigue siendo lo mismo, pero ya él, cuando tú lo mueves, este componente electrónico es el que hace la medida. A la final de los 6 pines va a salir lo mismo. Por eso es muy importante saber la tecnología. Al yo saber la tecnología, ya yo puedo diagnosticar tanto primera, segunda y tercera generación de los cuerpos de aceleración, que son TPS que llevan integrados. Unos trabajan de manera inductiva, otros trabajan por carbón, digamos por medición, rastrillando esos carbones, y genera una variación de voltaje. ¿Por qué? Porque eso es una resistencia variable que sube o baja dependiendo la posición que está. Entonces creo que el video está un poco largo, pero quiero que usted pueda entender. Ahora sí, ya le mostré la diferencia entre uno y el otro. Entonces volvemos, que el mismo principio del pedal por medio de un cable siguen siendo los mismos principios de las generaciones que no usan cable, a diferencia que ya se mueve por un cable, los otros por un pedal de aceleración. Ya no necesita tener una guaya allí, o un cable, o un alambre, sino que él lleva el pedal de aceleración. El pedal de aceleración envía la señal. Voy a buscar una computadora por acá y aprovechar esta computadora, que es de diésel, pero igual tienen los mismos componentes que puede tener uno a gasolina en cuanto a los principios del TPS. Esta señal llega del TPS a la computadora, el pedal de aceleración llega a la computadora, y de la computadora pasa al cuerpo de aceleración. Entonces ya esto está más controlado por la computadora. ¿Por qué? Porque de manera electrónica es más fácil controlarlo que de manera física. Entonces, ¿por qué? Porque yo acá le puedo, o los ingenieros pueden hacerle programaciones para proteger, programaciones para que no pueda pasarse de revoluciones, protecciones como el que si se desconectó el sensor
qué reacción puede tener. Entonces es muy importante saber el funcionamiento, y al saber el funcionamiento podemos reparar cualquier tipo de vehículo, sea Renault, sea lo que sea, desde la primera generación hasta la tercera generación. 1, 2 y 3. Así que bueno, ahí les dejo esa breve explicación. Ya después les estaría hablando de manera profesional lo que es la señal PWM, cómo trabaja dentro de un módulo electrónico de motor. Entonces ahí les dejo ese video. Recuerde que somos Autoservicio Impacto, donde nuestro servicio será tu mayor alternativa. Estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla. Por eso se nos hace muy fácil reparar este tipo de fallas de cualquier tipo de componente electrónico. Se llame como se llame, la tecnología que tenga, la generación que tenga, porque sabemos los principios. De manera electrónica, al yo saber los principios, puedo reparar lo que sea. Yo recuerdo una vez que voy a aprovechar a saludar a un mentor, Guido Catallo, que de pronto no sé si está ahorita en España, no sé si está en Estados Unidos, no sé si está en Italia, porque ese hombre viaja por todo el mundo, y él fue mi mentor por mucho tiempo cuando yo empecé a trabajar la parte electrónica. Él me decía algo y me aconsejó que empezara a estudiar. Yo recuerdo, no me acuerdo ahorita del ingeniero que me dio clase, el profesor, que él de pronto debe saber, era muy amigo de él, y yo tenía mucho inconveniente. Yo tenía un tío político que él era bueno en la parte eléctrica. Él reparaba alternador, reparaba motor de arranque, y él instalaba los relevadores y sabía los números. Entonces yo no sabía ni siquiera cómo instalar ni cómo poner a funcionar un relé en unas luces. Cuando yo empiezo a estudiar, me dice el profesor, que no me recuerdo el nombre, porque estudié muy poco, cuando en ese tiempo estaba en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela. Él me dice, mira lo importante de estudiar. Y yo le puse el caso de mi tío. Yo le dije, ingeniero, quiero que me enseñe a colocar un relevador. Y él me dijo, no te voy a enseñar a colocar un relevador, te voy a enseñar cómo es su estructura interna, cómo está diseñado, por qué hace ese contacto, cómo trabaja, cuáles son sus alimentaciones. Y cuando usted aprenda, ahora acá esto no tiene que ver con que si es corriente AC con corriente DC, que es corriente directa, corriente alterna, esto aplica para todo. Yo le dije, pero es que yo quiero saber solamente de vehículo. Él me dijo, aprende el principio de su de su diseño, de cómo lo diseñaron, para qué lo diseñaron, cómo trabaja su estructura interna, y tú te vas a reír más adelante y te vas a acordar de mí. Cuando él me dice eso, obviamente mi tío tenía mucho tiempo trabajando la parte eléctrica, y yo no, es que él tiene toda la vida. De repente encontramos relevadores con 4 pines, encontramos relevadores con 5 pines, con 6 pines, hasta con 7 pines. Entonces él me decía, yo puedo solamente colocar el de 4 o 5 pines, pero no puedo colocar el de 6 y el de 7. Cuando yo empecé a estudiar, empecé a interpretar los diagramas eléctricos. Cuando veo el diagrama eléctrico, ¿qué me encuentro? En un diagrama eléctrico, una bobina, el circuito del esquema eléctrico, una bobina o 2 bobinas y el contacto. Porque un relevador tiene una bobina que genera, por medio de la excitación de negativo positivo en caso de un relé, envía la señal de 12 voltios negativo positivo y genera un campo magnético. Cuando genera el campo magnético en la bobina interna, que es una bobina pequeña, él lo que hace es que cierra un contacto y lo abre. Cuando son 5 pines, hay un contacto que siempre está abierto, vendría siendo esto. Está el relé en posición de descanso, hay un circuito que es el 5.º pin accionado. Cuando se acciona la bobina, sube, se desconecta de este y sube y hace el otro contacto.
cuando yo empiezo a ver esto en el diagrama eléctrico, empecé a entender y ya no me importaba si tenía 4, 5, 6, 7, 8, 10 pines. ¿Por qué? Porque voy al diagrama eléctrico y el diagrama eléctrico me dice qué pin va a trabajar, qué señales debe funcionar en este lugar para poder hacer ese cambio, activar, desactivar, o cuando activa, desactiva otro contacto, cuando son de 5 pines. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto y qué consejo les doy? Que estudiar es muy valioso y saber su principio desde cero es lo que le va a dar a usted eficiencia, lo que le va a dar garantía a su taller, le va a dar prestigio de que usted va a trabajar de manera profesional. Mucha gente me llama y me llama como ingeniero. Yo apenas estoy estudiando ingeniería. Ya quisiera graduarme, pero más de quererme graduar, quiero aprender más. ¿Por qué? Porque yo quisiera diseñar esto. El día de mañana yo quisiera ser uno de lo que ya no solamente sé repararlo, sino que yo puedo diseñar un circuito eléctrico, puedo programar internamente unos drivers para que hagan esta función o diseñar un módulo electrónico. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología va avanzando. Ahorita nos estamos encontrando con vehículos híbridos, vehículos eléctricos, y esto va a dejar de pasar. No el cuerpo de aceleración, va a dejar de pasar, pero este TPS no va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque aunque sea eléctrico, va a tener un TPS, que es digamos, una resistencia variable para poder controlar el paso de señales PWM, que es abrir, cerrar una compuerta y poner a girar los motores de potencia. Estamos hablando ahí de alto voltaje. Entonces, ese es el consejo que le doy. Estudiemos el principio y nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar con muchas fallas y van a empezar a llegar a su taller vehículos que muchos, por no saber cómo funciona esto, lamentablemente no lo van a poder solucionar. Entonces, esa es una breve explicación de cómo funciona un cuerpo de aceleración. Así que bueno, bendiciones para todos, saludos a todos los que nos están viendo, y yo sé que este video le va a ser de beneficio para muchos técnicos mecánicos que tienen este tipo de inconveniente. Ya después les voy a hablar acerca de cómo funciona por la medición del escáner o un osciloscopio, para ir de manera progresiva. Recuerde que pronto vamos a estar dando un máster en Renault. Diésel, gasolina, primera, segunda, tercera generación, turbo, híbrido, eléctrico, que ya después le estaremos hablando qué costo va a tener ese curso. Si usted quiere aprender o quiere reparar vehículos de Renault, este curso va a ser para ti. ¿Por qué? Porque vas a aprender desde solucionar una falla, a programar una llave, a reparar una computadora de Renault, a programar un cuerpo de aceleración, a colocarlo en tiempo, a saber cómo funciona electrónicamente, cómo funciona físicamente, cómo funciona de manera de compresión, a entender los 4 tiempos del vehículo, que es admisión, compresión, explosión y escape. En estos días me encontré una tecnología de Porsche que tiene 6 tiempos, y yo subí un enlace acerca de que ya el motor va a 6 tiempos. Entonces ahí hay mucha relación con el tema de la contaminación. Por eso es muy importante saber que este tema del cambio de tecnología es más para tener un control y evitar la contaminación. En países como Europa molestan mucho por la contaminación, por las emisiones contaminantes que van al medio ambiente. Así que, bueno, esperemos que esto le pueda servir para mucho y esté atento. Yo le estaré avisando cuando empezaremos a hacer un máster de Renault. Acá me he encontrado con cursos de que hay gente que te hace un curso para cuerpo de aceleración, un curso para diagnosticar computadora, un curso para verificar inyectores, el curso del máster. Escuche bien, el máster de Renault es algo integral, es algo general,
es algo que usted pueda decir, puedo reparar aire acondicionado, puedo reparar cuerpo de aceleración, cambiarlo, diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque esto va dedicado a cómo piensa la computadora o el módulo electrónico. Cuando usted aprenda cómo funciona Renault, que cambia toda su estructura a Ford, a Chevrolet, entonces usted va a poder entender, ok, esto es lo que necesitaba. Si usted aprende cómo trabaja Renault, usted puede trabajar los carros europeos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ellos comparten tecnología, en el caso de Fiat, en el caso de Citroën, en el caso de muchos vehículos que manejan la misma tecnología o comparten la misma tecnología. Bendiciones para todos y espero que les sirva el video para que pueda aprender o tener la iniciativa de actualizarse. La idea no es que usted deje de ir un vehículo por no saber cómo funciona. Así que, bueno, estamos acá en Barranquilla para servirle. Bendiciones.